Y las sanciones tienen que darse en el Poder Judicial de una manera drástica para que aprendan la lección a que a la mujer no se le agrede de la forma como está ocurriendo, sea física, moral o psicológicamente. Viceministra Reyes, viceministra Guaita, señora doctora Reyes, bienvenidas a Radio Nacional. ¿Cómo está usted? Buenos días, y para nosotros es una oportunidad siempre el poder estar aquí en la radio y que nos escuchen las personas que a nivel nacional tienen sintonía con esta radio, y nos alegra mucho sentir que esta decisión y este compromiso contra la violencia hacia la mujer venga de periodistas tan reconocidos como ustedes. Gracias, viceministra. ¿Qué se está haciendo realmente a nivel legal, ¿no?, frente a estos casos de que todos los días en la televisión se muestran, ¿no?, los reportes de agresión y de homicidios, asesinatos en perjuicio de la mujer? El feminicidio ha crecido tremendamente en nuestro país. Sí, yo quisiera compartir con ustedes algunas cifras y luego le voy a comentar la pregunta sobre qué cosas se está haciendo legalmente. En el Perú, 6 de cada 10 mujeres declaran haber sufrido violencia en algún momento de su vida, y 4 de ellas ha sido violentada por su pareja. Esto es un promedio nacional, algunas regiones que esto puede elevarse. Sin embargo, nosotros como Estado cada vez respondemos y tenemos más servicios, desde la policía, los centros de emergencia mujer, los centros de salud. Pero la reflexión a la cual quiero ir es que desde el 2000 nosotros tenemos una encuesta nacional que es la ENDES, que recoge el tema de violencia, y en el 2000 la ENDES nos decía que 6 de cada 10 mujeres eran víctimas de violencia, y en el 2012 sigue siendo exactamente la misma cifra. Es decir, el Estado cada vez más tiene una respuesta de atención a las víctimas. Sin embargo, la sociedad no está cambiando lo suficiente, porque sigue habiendo la presencia de la violencia, y la violencia lamentablemente es una violencia que ha sido naturalizada por las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Se ha desarrollado una legislación de respuesta desde el Estado desde los años 90. Tenemos una ley contra la violencia familiar y sexual que cada vez recoge más situaciones de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica. Ahora nosotros hemos presentado un proyecto de ley como ministerio para que también se contemple la situación de la violencia económica o patrimonial. Y estamos desarrollando con el Programa Nacional contra la Violencia hacia la Mujer capacitación a los operadores jurídicos para que den una respuesta cabal. Hay una modificación del Código Penal para comprender el feminicidio. También hemos presentado un proyecto de ley para que se amplíe esta figura, porque la legislación actual solamente contempla los casos de muerte de mujeres en manos de su pareja como feminicidio. Sin embargo, nosotros en las estadísticas que llevamos en el programa sabemos que hay situaciones de muertes de mujeres, no necesariamente en manos de su pareja, pero que también están dentro del feminicidio. Pero la respuesta no puede ser solo legal, aunque sí hemos tenido el último año, el 2012, una campaña fuerte sobre alto a la impunidad, dirigido justamente a todos los operadores de justicia. De eso vamos a conversar, viceministra. Doctora Marilena Reyes, Manuela Ramos es una institución casi legendaria, por decirlo de una manera, ¿no es cierto? Permanentemente defensora de los derechos de la mujer. Ustedes, ¿cuál es el aporte que ustedes hacen justamente para reducir estos niveles de violencia? De pronto no se va a poder eliminar, porque es una sociedad muy compleja la peruana. De pronto no se va a poder eliminar totalmente. Lo ideal sería eliminar cuando se empiecen a aplicar sanciones drásticas a los agresores. Pero yo pregunto, Manuela Ramos como entidad privada, una ONG en defensa de la mujer, ¿qué es lo que hacen ustedes, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Alberto, por la invitación. Y también para mí ha sido muy grato escuchar que es parte de su agenda el tema de las mujeres y sobre todo el de violencia contra la mujer. Y Manuela Ramos cumple este año 35 años.
trabajando por los derechos de las mujeres en el país. Y nuestro rol como organización ha sido desde el inicio, conjuntamente con todo el movimiento feminista, de ir buscando soluciones, alternativas, e incluso lo más importante, visibilizar un problema que no era mirado como tal desde que nosotras comenzamos a operar. ¿Y por qué no era mirado como tal? ¿Y cómo hasta el momento no es mirado como tal? Porque a pesar de que la violencia es un tema público, es un problema público, se sigue mirando como un tema privado. Por eso tenemos estas expresiones de cuando vemos algún conflicto es no te metas, o eso es cosa de pareja, eso sigue sucediendo. Entonces el tema de visibilizar la violencia contra las mujeres, la violencia de género, ha sido un aporte que nosotras podemos, sin ambajes, así, atribuírnoslo como movimiento, como parte de un movimiento. Y también formas de atención, porque conjuntamente con esta visibilización del problema, llegamos a construir, a diseñar poco a poco y con todos los casos que recibimos, un modelo que clamaba a gritos que tenía que ser integral como atención. Eso ha sido el aporte de nosotras como rol. Ahora sí, déjame decirle que la violencia va más allá de lo legal, exactamente como refiere la viceministra, va más allá de lo legal, es un tema cultural, es un tema social, es un tema también en el que responde a un uso socialmente aceptado de la violencia para resolver los conflictos. Entonces, en cualquier conflicto que se presenta, hay como una aceptación social ante la violencia que se ejerce. Y mucho más con las mujeres, porque en el caso de las mujeres estamos hablando de relaciones desiguales de poder y de pertenencia. Entonces, cuando hay una relación de pareja, se entiende desde el lado masculino o desde la pareja misma que hay una situación de pertenencia de la que no se puede salir. Y cuando hay una situación de pertenencia y desigualdad en las relaciones, pues las mujeres están totalmente sujetas y dependientes ante esta situación de violencia. Y no hay procesos, es todo un proceso de aceptar que esto está sucediendo, de aceptar de que hay derechos y que hay que tomar conciencia de que no se puede permitir el maltrato. Sin embargo, eso tampoco es suficiente. El tomar conciencia de que ninguna persona, ninguna mujer puede ser agredida porque tiene derechos, también tiene que ver con que el Estado actúe conscientemente. Ese es un tema de emergencia en el país. No todos los años, el año pasado han muerto 97 mujeres por feminicidio. Así es. El Estado ha comenzado a dar respuestas con legislación, con políticas, pero se necesita, por ejemplo, si es un tema de emergencia, dotar de mayor presupuesto al ente rector para que se pueda ejecutar a cabalidad el Plan Nacional para erradicar la violencia contra la mujer. Viceministra Guaita, doctora Reyes, cuando en el proceso de revocatoria escuchamos frases como alcaldesa incapaz, vaga, inepta, estos adjetivos de alguna manera contribuyen al clima de agresión que existe en nuestro país contra la mujer. Sin duda. La agresión, en la medida que sea aceptada socialmente, es un caldo de cultivo para que luego esa agresión que es verbal se convierta en otro tipo de agresión. Por eso es que nosotros, y la ministra Ana Jara ha dicho muy claramente que para nosotros es inaceptable este tipo de referencias, porque atrás hay un mensaje también que a todas las mujeres nos pueden calificar de esa misma manera. Ahora, yo sí quisiera también decir que para nosotros el caso de la revocatoria con la alcaldesa Villarán, nosotras observamos una clara discriminación de género. Porque por ser mujer, como a muchas mujeres autoridades en este país, se le colocan estándares de desempeño muchísimo más altos que a cualquier varón. A la alcaldesa se le ha exigido resultados inmediatos desde el día siguiente que inició su gestión y se le ha exigido cosas que no se le ha exigido a ningún alcalde que la ha precedido. Además, todos alcaldes varones. Esa situación podría haberse dado inclusive en el caso de que Lourdes Flores Nano
ha sido resultaba elegida alcaldesa? Es posible. Es posible. Es posible. Porque Por eso señalamos que es hicieron toda discriminación una de campaña género. sucia contra Lourdes Morenau también. Sí, sí. Yo pienso que es ¿Es un posible. problema de los machistas? ¿De qué cosa pasa? Sí, y además es un problema, creo yo, de tutelaje, ¿no? Porque a la alcaldesa en este caso, por ejemplo, no se le pide rendición de cuentas, sino se le dice cómo debe hacer las cosas, ignorando toda una trayectoria política que tiene. Y tutelarlo quiere decir tratarlos como menores de edad, ¿no? Como dependientes, no como una persona autónoma, como una ciudadana que asume un cargo. Esto no está sucediendo solamente en este caso, está sucediendo con muchas mujeres autoridades. Manuela Ramos trabaja en este tema de ciudadanía y participación política y hemos identificado muchísimos casos de mujeres autoridades que están siendo maltratadas, acosadas políticamente. Ya hay hasta un proyecto de ley presentado sobre acoso político, ¿no? Hace poco para este tema. Viceministra, para este año 2013, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes con respecto a frenar la violencia que existe contra la mujer? Bueno, desde el Ministerio nosotros tenemos la rectoría en el tema de violencia de género, pero no es un trabajo solamente del sector, es un trabajo del Estado peruano. Y justamente en materia de prevención, aquí necesitamos trabajar en conjunto desde el Ministerio de Educación, desde los diferentes sectores, porque este es un trabajo a largo plazo. Nosotros desde el Ministerio de la Mujer en materia de prevención estamos trabajando, por ejemplo, en una línea de trabajo con varones, con promotores varones, porque necesitamos involucrar a los hombres para cambiar la situación de violencia contra la mujer. No es solamente atendiendo a las víctimas que vamos a cambiar, necesitamos cambiar de actitud, mujeres y hombres. Estamos desarrollando una línea de trabajo de promotores docentes, porque la violencia hay que prevenirla desde la etapa escolar. Estamos realizando también una serie de campañas dirigidas, por ejemplo, a jóvenes, porque al inicio de sus relaciones se necesita establecer relaciones de igualdad, y ahí tenemos un lema de marca la diferencia, quieres sin violencia. Bien, vamos a continuar con las declaraciones del presidente. Pido disculpas acá a nuestras invitadas, a la viceministra, a la doctora de Manuela Ramos, la doctora Reyes, para hacerles la última interrogante. Les comentaba al inicio del programa que hemos observado a los peruanos que sabemos respetar a la mujer, unas imágenes que se han difundido en un canal de televisión de un flagelo público a una mujer cajamarquina que habría cometido el error de enamorarse de un hombre casado, y que alguien, asumiendo la autoridad que no la tiene, porque así hemos averiguado, decide secuestrarla, retenerla en su derecho a circular, la somete a una especie de juicio popular, la flagelan, la insultan, la agravian y hasta la amenazan en términos realmente impublicables. Y yo pregunto, viceministra y doctora, ¿cómo es posible que aceptemos eso como imágenes que penetran los hogares cuando estamos justamente promoviendo, ¿no es cierto?, esta campaña a favor digamos, de la mujer y en contra de esta violencia que se ha convertido casi endémica en nuestro país? Realmente es indignante saber que una mujer en el Perú sufre ese tipo de violaciones a sus derechos humanos, porque esta situación es realmente vulneratoria a sus derechos. El hecho de que se difunde en la televisión es de alguna manera, digamos, nos muestra una realidad que lamentablemente está presente en el Perú, y es muy probable que no sea esta la única mujer, y es sobre eso lo que tenemos que reflexionar y trabajar. Si los medios de prensa probablemente no lo recogen, no habría el nivel de indignación que hay en ese momento, de rechazo sobre esta situación. Sin embargo, nuestra reflexión es ¿qué es lo que permite que haya una situación así en Cajamarca o en cualquier región del Perú? Es que no ha habido muchas veces presencia del Estado para una respuesta, no solamente en los casos de violencia contra la mujer, sino en los casos de resolución de conflictos, y este es un esfuerzo que el Estado está haciendo para estar presente. Nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, justamente el año pasado, hemos aprobado una estrategia rural para que los centros de emergencia de mujer, que son una respuesta urbana a la problemática de violencia, también se acerquen a las comunidades y podamos trabajar desde sus autoridades para el rechazo contra la violencia hacia la mujer. En este caso específico, doctora, que ha sido mostrar a la persona agredida
secuestrada, violentada en su dignidad y su honor, ¿qué se va a hacer? O sea, ¿qué acciones podría tomar? Porque acá en el Perú cayó un ministro de Trabajo, precisamente por tener una actitud poco, por decirlo de alguna manera correcta, frente a una trabajadora, y fue destituido prácticamente, obligado a renunciar. Entonces yo me pregunto, ¿y en este caso va a quedar en impunidad? Como le digo, es la situación que se ha presentado, es una situación que ya es un tema que debe ser abordado por la Administración de Justicia, porque estamos frente a una situación de lesiones graves y de vulneración de derechos. Doctora. Ahora, yo sí quisiera llamar la atención sobre la necesidad de hacer un encuentro entre lo que es el derecho de costumbre y el derecho nacional. Eso es necesario. Esto no es la primera vez que se presenta, tanto en mujeres como en hombres. Y también quería llamar la atención sobre otros tipos de violencia, que son tan o más fuertes que esto. Entonces no es solamente fijarnos en esto como que no se quede en la anécdota, que no se quede en señalar como primitivos o como que no están de acuerdo a nuestra era, porque acá tenemos trata de mujeres. Sí, claro. Tenemos el feminicidio, tenemos más de 2.000 casos que no se ha trabajado, que el Consejo de Reparaciones ha identificado como violación sexual en la época de conflicto armado. Tenemos también el aborto terapéutico que hasta ahora no tiene protocolo. Entonces, es una situación de emergencia, no es solamente la anécdota con todo lo que podríamos hacer por este tema, que llama la atención. Ese ¿no? ejemplo, porque así como esa mujer que no tiene nadie quien la defienda, ¿cuántas mujeres en silencio soportarán la agresión y no tienen cómo llegar a una autoridad? Y de todos tipos de violencia. Y entonces, si nosotros como medio de comunicación no asumimos esa responsabilidad, entonces estamos siendo cómplices de un acto de esta naturaleza. Sí. Si me permite un minuto, para quienes nos están escuchando, todas las personas pueden llamar al número 100, a la línea 100 que atiende las 24 horas al día, los 7 días a la semana, para recibir una orientación en una situación de violencia. Nosotros, además, sobre todo para la gente joven, también tenemos el chat 100. Escríbanos y van a encontrar ahí una respuesta, una orientación para cualquier situación de violencia que puedan estar pasando. Viceministra Marcela Guaita, muchísimas gracias. Viceministra de la Mujer, también a la doctora María Elena Reyes, directora de Manuela Ramos, por su presencia aquí, y les ofrecemos no solo las campañas necesarias a través de Radio Nacional, que es la radio de todos los peruanos, para luchar precisamente contra esta forma de violencia casi sistemática contra la mujer. Nosotros tenemos institucionalizado aquí los caramelitos anticorrupción, doctora, así que muy bien, damos para la rendición de cuentas y la transparencia. Exactamente. Muy bien. Gracias, doctora, que le vaya muy bien. Muchas gracias, viceministra.